Noticentro 1, CMI. Gobierno de Ecuador militariza centro de Quito y Guayaquil, mientras siguen varios funcionarios secuestrados en cárceles. El gobierno nacional envía tropas a la frontera con Ecuador y refuerza la seguridad. Mindefensa anuncia que Colombia apoyará al gobierno de Daniel Noboa en Ecuador en medio de la crisis de seguridad. Alerta en el país por exponencial aumento de incendios forestales y riesgos de conflagración. Ministro del Interior critica al fiscal general por atacar al presidente Petro tras pérdida de los Juegos Panamericanos. Indignación por libertad de auxiliar de la policía que habría participado en un atraco. Abandonan a bebé de 9 meses en un hotel de Medellín. Ecopetrol anuncia reestructuración de su plan de negocios. Alerta máxima en Estados Unidos por poderosas tormentas. Revela las verdaderas causas de la muerte de la cantante irlandesa Sinead O'Connor. Esto y más en las noticias del entretenimiento. Con Margarita Ortega. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Estas son las noticias. En Ecuador, las Fuerzas Armadas afirmaron que todos los grupos terroristas identificados por el gobierno nacional ahora son objetivo militar, mientras se desarrolla un amplio operativo en el centro de Quito con más de 700 militares para garantizar la seguridad. Las Fuerzas Armadas de Ecuador comunicaron que las bandas criminales recientemente identificadas como grupos terroristas se han convertido en objetivos militares. El almirante Jaime Vela dijo que las Fuerzas Armadas defenderán a la nación y reprimirán a quienes busquen desestabilizar el país y desatar el caos, sin crear algún tipo de negociación. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. La policía de Ecuador también publicó un resumen de los operativos preliminares donde registran 70 capturados y 17 personas privadas de la libertad recapturadas. Además, también se tiene el registro que en los diferentes actos criminales del pasado martes, al menos 10 personas murieron a manos de las bandas del país. Por su parte, la sede del Ejecutivo, situada en el centro histórico de Quito, amaneció con un fuerte resguardo. Unos 700 militares y alrededor de 400 policías, según reportes de la prensa local, resguardan la zona del centro histórico de la capital ecuatoriana, donde está también la vicepresidencia, la alcaldía y otros estamentos oficiales. Ahora bien, cerca de cumplirse 48 horas de retención, aún no hay información oficial sobre la situación de los 49 guías penitenciarios y los 12 miembros del personal de cocina retenidos forzosamente por las bandas criminales en 5 prisiones del país. Hace pocos minutos hubo un pronunciamiento oficial del gobierno colombiano por medio del ministro de Defensa, Iván Velásquez, junto con la cúpula militar y policial sobre las medidas que tomó el país respecto a la situación en Ecuador. Stig Luengas, buenas tardes. ¿Cuáles fueron estas medidas? Así es, Margarita y televidentes, feliz tarde. Pues hace pocos minutos el comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo, confirmó que hay una orden directa del gobierno nacional de militarizar la frontera con Ecuador ante la situación de orden público que se está presentando en el vecino país. Desde estos eventos que se dieron a conocer en el día de ayer, se ha venido reforzando con un amplio despliegue de tropas a lo largo de la frontera. Bien lo decía el señor general Zapata, no solamente en los puntos de paso formales, sino también en aquellos que son informales. Pero sí hay un despliegue considerado en número de hombres, precisamente para fortalecer y garantizar la seguridad de esta línea fronteriza. Y estar pues muy atentos, de acuerdo a lo dispuesto por el señor presidente de la República, en el sentido de colaboración, todo lo que requieran, pues en nuestra hermana República de Ecuador, estaremos atentos y con toda la disposición para ser apoyados.
Todo un componente militar fue desplazado entonces a esta frontera importante, tanto por el paso regular como el irregular. También habló el director encargado de la Policía Nacional, el general Nicolás Zapata, quien confirmó que son 4 los puntos donde la policía tiene orden de reforzar la seguridad. Específicamente dijo en el sector de Ipiales, en Chiles, Mataje y Carlos Sama. A raíz de los hechos y evitando que al país ingresen personas con temas de antecedentes delincuenciales o asociados con algún tema delictivo de narcotráfico, hemos reforzado lo que es el sector de Ipiales, Chiles, Mataje y Carlos Sama. Allí tenemos ya un dispositivo de la Policía Nacional de Colombia, con también con fuerzas militares, pero sobre todo para garantizar de que el flujo de personas por esos pasos fronterizos, uno de ellos informal, que es el de Carlos Sama, tengan el control respectivo. Esta compleja situación presentada en el país vecino de Ecuador fue tema de discusión ayer en un consejo de ministros que hubo con el presidente de la República, Gustavo Petro, quien le dijo a todos los ministros, y que debía decirles también el ministro de Defensa, a toda la cúpula militar como policial, que el gobierno colombiano apoya en lo que necesite el gobierno ecuatoriano. Toda nuestra disposición, nuestra voluntad para colaborar con las autoridades ecuatorianas. Hay en la frontera controles establecidos por la Policía Nacional. Y en medio de esta rueda de prensa, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo un feroz ataque al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por un consejo de seguridad que se desarrolló el día de ayer en la ciudad de Medellín. Dijo que el fiscal está en una campaña política y que no está haciendo bien su trabajo. Nosotros invitamos al fiscal general a todos los consejos de seguridad y nunca asistió. No hubo un consejo de seguridad al que el fiscal general hubiera asistido. En ninguna parte del país ni en Bogotá. 2 o 3 ocasiones participó la señora vicefiscal. De resto, siempre, o casi siempre, algunas ausencias a veces, pero casi siempre, directores seccionales de fiscalía. Ahora, al final de su gestión, a casi un mes de terminar como fiscal general, participa en un consejo de seguridad que supongo que no lo lideró precisamente el fiscal general, que no tiene además esa competencia, para hacer críticas al gobierno en lo que se ha mostrado y ha sido evidente para el país que es una campaña política del fiscal general, y que en esa medida está interviniendo siempre en las críticas al gobierno desde una perspectiva puramente política desde hace tiempos. El fiscal general abandonó su deber de cooperación, de colaboración, que es además un mandato constitucional con las demás ramas del poder público. El jefe de la cartera de Defensa, Iván Velásquez, hizo referencia a las múltiples críticas que ha hecho el fiscal Barbosa respecto a una presunta falta de investigadores en la DIJÍN e Interpol. Va a Medellín, señala que hay 174 delincuentes en las calles y que la Policía Nacional no ejecuta ninguna de esas órdenes de captura. Pues si yo soy un fiscal comprometido con el país, comprometido con la seguridad, dispongo entonces como fiscal general, porque tengo la autoridad, una comisión especial del CTI para que capture a esos 174 delincuentes o personas que tienen orden de captura, antes que estar señalando que hay una omisión de parte de la Policía Nacional, en lo que él además ha venido ya con un discurso recurrente contra la fuerza pública. Otro de los temas que se tocaron en el Consejo de Ministros con el presidente de la República, Gustavo Petro, fue el cese el fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias FARC. Dijo el ministro que si no hay un cese que beneficie a las comunidades, no debe haber cese. Que un cese que no beneficie a las comunidades no le interesa al gobierno. Que entonces hay que establecer una serie de condicionamientos en el cese, de manera que efectivamente las comunidades puedan tener esos beneficios.
Y luego de esta rueda de prensa liderada por el ministro de Defensa Iván Velásquez, le preguntamos al general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, por el secuestro de un registrador y también su primo, un funcionario del SENA, que ya completan 4 días en cautiverio. Pues el comandante de todas las fuerzas militares de nuestro país reveló qué grupo tiene en su poder a estas 2 personas. Bueno, la información que se tiene es que es un grupo de delincuencia organizado denominado Los Palmeños, los que hicieron este secuestro, no solamente del registrador, sino también de un empleado del SENA de la regional del Chocó. El interés es de manera conjunta, de manera coordinada con las demás autoridades, de lograr pues el rescate o la liberación de estas 2 personas. Y a esta hora se llevó a cabo una reunión en el despacho del ministro de Defensa Iván Velásquez con alcaldes de ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Estaremos atentos a las conclusiones de esta reunión. Es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, gracias. Y en un hecho inaudito, una bebé de 9 meses fue abandonada en un hotel del centro de Medellín. La policía acudió a su rescate. Natalie Giraldo con la información. Margarita y televidentes, muy buenas tardes. Un lamentable hecho, una lamentable situación. Fue encontrada esta menor de edad, estaba en precarias condiciones, tenía hambre. Las autoridades en este momento investigan cuánto tiempo llevaba allí, quiénes son sus padres y por qué la abandonaron en este lugar. El oportuno llamado de la comunidad permitió que las autoridades llegaran a tiempo a una habitación de un hotel en el que se encontraba una niña que estaba encerrada, llorando y en condición de desaseo. Se logró identificar una menor de 9 meses, la cual estaba en situación de abandono en un hotel del centro de la ciudad. Esta menor fue dejada a disposición de la comisaría de familia. Continuaremos permanentemente con estos controles, especialmente en la zona céntrica de la ciudad. Después de ser rescatada de manera inmediata, activaron la ruta de atención, permitiendo así dejarla bajo protección de la comisaría de familia. En el marco de la estrategia Patrullas de Atención a la Infancia Segura durante el 2024 en el país, la Policía de Infancia y Adolescencia ha logrado la protección de más de 46 niños, niñas y adolescentes en el Valle de Aburrá. Y fue capturado alias Diego, quien es señalado de ser un sicario al grupo delincuencial El Mesa. Cuando fue capturado le encontraron varias armas de fuego y cartuchos de diferente calibre. La policía y el Ejército Nacional realizaron un operativo en el barrio La Calzada de Sonsón. Allí fue capturado Diego León Castaño, alias Diego. Ese hombre fue identificado como un presunto sicario y miembro del grupo delincuencial El Mesa. En medio del operativo fueron incautadas 2 pistolas calibre 7.65 milímetros, una pistola semiautomática, una subametralladora y una gran variedad de cartuchos. Estamos sacando de circulación los sicarios que están sembrando inseguridad e intranquilidad en el departamento de Antioquia. Desde la gobernación de Antioquia estamos articulando esfuerzos con la Policía Nacional desde el punto de vista tecnológico, humano y operativo para garantizar la seguridad y la tranquilidad que tanto los antioqueños reclaman. Este hombre tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurto. En el municipio de Sonsón estaría cometiendo homicidios selectivos por rentas y control del expendio de sustancias y estupefacientes. Las autoridades señalaron que con esta captura se logró el esclarecimiento del homicidio de Juan Andrés Ospina el pasado 23 de diciembre de 2023. Y la policía de Antioquia frustró un robo de 30 millones de pesos en el municipio de San Pedro de los Milagros. Se trató de 2 hombres, uno de 27 años, quien robó el dinero en efectivo a una mujer y la hirió en 3 oportunidades. Las autoridades interceptaron a los ladrones en el barrio La Vega, lograron la captura de uno de ellos y recuperaron el dinero. Según la policía, serían grupos criminales que llegaron a Medellín, a ese municipio, y que están iniciando su carrera criminal. También les contamos que 5 personas en este momento se recuperan en la Clínica del Norte después de sufrir un aparatoso accidente en el municipio de Bello, específicamente en el barrio Cabañas. Los hechos ocurrieron luego de que un camión, al parecer sin frenos, se estrellara con un local comercial. A su paso, este vehículo chocó violentamente con un taxi que transportaba pasajeros y una moto. El conductor del camión quedó atrapado al impactar con la fachada del establecimiento. 5 personas resultaron heridas por el siniestro vial, entre ellos los conductores del taxi, del camión y
y un pasajero. Natalie Giraldo, Noticentro 1, CMI. Natalie, gracias. Y la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que un patrullero de la entidad fue detenido por participar en un atraco en el barrio La Fragua cuando estaba de permiso por una supuesta calamidad. Nicolás Romero con los detalles. Hola, ¿qué tal, Margarita? Cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. A continuación en sus pantallas van a ver un video de lo que parece ser un atraco común y corriente, lastimosamente, que se volvió un panorama normal en la capital del país. Este tipo de actos delictivos, esto ocurrió en el sur de Bogotá, en el barrio La Fragua. La comunidad captura a estos dos delincuentes y los entrega posteriormente a las autoridades para que realicen oficialmente esa captura. Pero lo insólito de este caso, Margarita y televidentes, es que uno de los participantes, uno de los atracadores en este video que ustedes ven en pantalla, es un auxiliar de policía. Ya la Metropolitana de Bogotá confirmó que este hombre está adscrito a la institución y que había solicitado un permiso por calamidad doméstica. Sin embargo, en ese permiso lo que hizo fue salir a atracar allá en el barrio La Fragua, al sur de Bogotá. También lo insólito que se presenta en este caso es que este hombre se encuentra en libertad debido a que el uniformado que los capturó no presentó el informe para judicializarlo, lo que ocasionó que se vencieran los términos y estos hombres resultaran y que en este momento estén en libertad. Sin embargo, también la Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a este noticiero que ese auxiliar de policía sigue vinculado al proceso y se espera que se presente a la Fiscalía en las próximas horas. Escuchemos a continuación al vocero de la Metropolitana de Bogotá referente a este insólito caso. Al momento de verificar plenamente su identidad, se logró establecer que corresponde a un auxiliar de policía, quien no se encontraba de servicio y a quien se le había concedido un permiso por calamidad familiar. Asimismo, se aperturó la investigación interna correspondiente para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho informado. Al igual, él sigue vinculado a este proceso, como también su proceso de desacuartelamiento. En otras noticias, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un plan de choque de 100 días para la intervención de la malla vial en la capital del país, intervención que será en horario nocturno, obviamente con todos los planes de manejo de tráfico que requiere para este tipo de intervenciones a la malla vial. Iniciaron en la carrera novena en el norte de Bogotá y se van a extender por varias vías principales y secundarias de la ciudad. Una intervención de 100.000 metros cuadrados. 60.000 en vías principales, 40.000 en vías intermedias y locales. Eso va a producir un cambio rápido, la ciudadanía está esperando eso y esta unidad tiene la capacidad de actuar de inmediato. Por eso lo hemos diseñado y es parte del plan para que ustedes noten esta diferencia en el primer trimestre de este año. Van a ver una administración trabajando en la calle, con la gente y produciendo resultados. Volvemos a cambiar de tema porque el distrito se pronunció ante el aumento de casos en todo el país de COVID-19, una nueva variante que habría llegado a todo el territorio nacional y por supuesto Bogotá no es ajena a este aumento de casos. Confirmaron que a pesar de que se presenta aumento en los casos confirmados para esta nueva variante del COVID-19, no se presenta sobreocupación en las camas de UCI. Escuchemos a continuación vocero de la Secretaría de Salud. En Bogotá, aunque estamos aumentando en algunos niveles los casos, no estamos teniendo ni sobreocupación en camas de unidades de cuidados intensivos ni aumentos en la mortalidad. Por eso la invitación en este momento es a que tomemos todas las medidas de prevención, principalmente lavarnos las manos de forma frecuente. Si tenemos cualquier afectación, cualquier síntoma respiratorio, debemos usar el tapabocas. Así estemos en la casa, si vamos a salir a espacios con aglomeraciones o vamos a estar en comunidad. Algo muy importante es que en Bogotá en este momento contamos con vacuna tanto para COVID-19. Esta es por ahora toda la información. Me despido desde el Parque Nacional en el centro de la capital del país, en donde al parecer llegaron más indígenas en ver a este refugio que se presenta en el Parque Nacional. Información que ampliaremos, por supuesto, en nuestra emisión central de las 8 de la noche. Por ahora es todo. Me despido desde el centro de Bogotá. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Gracias, Nicolás. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Ecopetrol anuncia reestructuración de su plan de negocios. Noticia en desarrollo en CMI.
Rechazo en el gobierno nacional han provocado las duras afirmaciones hechas por el fiscal general Francisco Barbosa contra el presidente Gustavo Petro. Para hablar de este tema vamos a saludar a Gerardo Aristizábal, quien está con el ministro del Interior. Gerardo, buenas tardes. Margarita, televidentes de Noticentro 1 CMI, uno de los que primero reaccionó fue el ministro del Interior, de la cartera política, Luis Fernando Velasco, quien manifestó que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, parece un candidato presidencial en campaña prematura. Pero recordemos lo que dijo luego de ese Consejo de Seguridad en el cual participó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, los mandos militares y de policía de la región, ayer en Medellín, el fiscal Barbosa precisamente. Le quedó grande el orden público y la seguridad a Gustavo Petro en Colombia, de que no se le puede entregar 1 millón de pesos a los criminales para que no delincan, de que hay que girar recursos para el deporte. Si fueran los panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente, pero como son los de deporte, pues no giraron. Señor ministro, el fiscal ha manifestado que le quedó grande el orden público al presidente. Precisamente eso reaccionó, que el país parece desinstitucionalizado, que no hay mando sobre la fuerza pública y que hizo una crítica grande en relación con la plata en los Juegos Panamericanos, que si fueran los Juegos del Crimen ya habría habido plata. ¿Cuál es su manifestación al respecto? Enfrentar la criminalidad es un reto muy grande, Gerardo. Y es un reto en el que tenemos que estar todos quienes estamos en la institucionalidad, en el Estado, coordinándonos, hablándonos, la policía patrullando, el ejército patrullando, capturando, la fiscalía ayudando a judicializar. Este tipo de declaraciones son francamente inconvenientes. Son declaraciones que más parece del líder de la oposición y no de un funcionario que tiene la obligación constitucional de trabajar armónicamente y respetar ese trabajo armónico y respetar, por supuesto, al jefe del Estado. El señor fiscal está en una campaña prematura y a los prematuros generalmente les va mal. En la política y en el sexo ser prematuro es quedar mal. Señor ministro, ¿el fiscal le falta la majestad del cargo? Es natural que haya diferencias con el presidente de la República, las ha habido, pero ustedes lo que cuestionan es la falta de respeto con quien representa la unidad nacional, que es el presidente de la República y jefe de Estado. Las diferencias se respetan. En un gabinete incluso de ministros pueden haber diferencias y se hablan y hay espacios para tramitar las diferencias, como lo señaló el señor ministro de Defensa. A la Fiscalía y particularmente al fiscal se lo invita a los consejos de seguridad, no ha asistido. Cuando nosotros vamos a las regiones vemos la colaboración de los directores de fiscalías regionales, de los directores del CTI, porque entienden su labor constitucional. Pero salir con este tipo de declaraciones, armar una gira nacional, como si fuera el señor ministro de Defensa organizando consejos de seguridad, en lo que el fondo más que seguridad lo que se nota es un afán de enfrentar al señor presidente, pues me parece que no le hace bien al país. ¿Y por qué ese tono del fiscal? ¿Usted lo entiende? Campaña prematura. Y por supuesto eso no está bien utilizar el cargo para hacer campaña. Cuando uno aspira a ganarse el favor de los ciudadanos, que es perfectamente legítimo, lo que debe hacer es salir y en la arena pública, sin los oropeles del poder de un ministerio, de una fiscalía, de cualquier otro espacio, hablarle a los ciudadanos sobre cuáles son sus visiones frente al país, sus propuestas. Pero aquí pasan varias cosas que son totalmente inconvenientes. Arrancar una campaña cuando no ha pasado ni siquiera año y medio de un gobierno, hombre, la política es de alguna manera, haciendo una parodia deportiva, es una maratón. Si usted pica en los primeros metros, pues a lo mejor coge algo de ventaja, pero le puede pasar como le pasó a otros fiscales, que cuando estaban en el cargo marcaban 90% de popularidad y a los pocos días no tenían nada de popularidad. Nosotros debemos recordar que cuando somos altos funcionarios del Estado se nos abren muchas puertas por el hecho del cargo. Cuando salimos del cargo la gente recordará qué tan bien o qué tan mal lo hicimos y de esa manera se nos abrirán o se nos cerrarán puertas.
El señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien le responde hacia el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, luego de los cuestionamientos que hizo en la víspera desde la ciudad de Medellín, el jefe del ente fiscalizador. Desde el norte de Bogotá, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, gracias. 12:26 minutos y nos vamos a Barranquilla, donde los tenderos siguen siendo blanco de la delincuencia. En las últimas horas, un comerciante fue asesinado en la puerta de su negocio. Ramiro Cañas con los detalles. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Hay mucha preocupación dentro del sector de comerciantes en la capital de Atlántico. ¿Por qué? En menos de 48 horas, 2 tenderos han recibido atentados dentro de sus negocios. Uno de ellos, lamentablemente, falleció y es el más reciente ataque que ocurrió en el barrio Los Ángeles de la capital de Atlántico. El audio del video que registró el crimen se torna desgarrador. Mira, él se queda mirando, escuchó el tiro y se queda mirando, no sé qué le pasó. La cámara de seguridad grabó el momento en el que el tendero Hernán Vázquez recibió el impacto de bala que acabó con su vida. El parrillero desde una motocicleta le disparó. La víctima se encontraba en las afueras de su establecimiento comercial en el barrio Los Ángeles, al suroccidente de Barranquilla. La policía ofrece una recompensa por información que conduzca a la captura de los pistoleros. La Policía Nacional, en coordinación con la Administración Municipal, ofrecen una recompensa de hasta 15 millones de pesos a las personas que nos brinden información que permita la identificación y la ubicación de los autores materiales e intelectuales de este hecho. Este es el segundo ataque en menos de 48 horas contra los tenderos de la ciudad. El primero ocurrió en el barrio La Ciudadela 20 de julio, hasta donde llegó un pistolero y disparó al mostrador. El comerciante se refugió con prontitud. En este negocio dejaron un panfleto intimidante con los logos de la organización delincuencial Los Costeños. Mucha consternación en los moradores de los barrios y de los sectores ribereños de Barranquilla, porque las partes de un cuerpo desmembrado han aparecido en diferentes sectores de la capital de Atlántico. El torso apareció en el barrio Siape. Horas después apareció la cabeza en el sector de Las Flores y posteriormente, muy cerca al Gran Malecón del Río, uno de los lugares que se ha constituido en un atractivo turístico de Barranquilla, allí apareció una de las piernas. La Policía del Atlántico ha solicitado a la SIJIN investigación. La víctima aún no ha sido identificada. Esta es toda la información para Noticentro 1 desde Barranquilla, informó Ramiro Cañas Guerra. Ramiro, gracias. Vamos al suroccidente del país porque la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, encabeza un comité de seguridad en el que participan el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y los alcaldes de Jamundí, Tuluá, Buenaventura y Cali. Valentina Villegas, detalles del encuentro. Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues este comité de seguridad, que como usted lo indica fue convocado por la gobernación del Valle del Cauca, tuvo como eje central la situación de violencia e inseguridad de varios municipios del departamento y se establecieron algunas acciones para mitigarlas. La situación de violencia que azota a los municipios de Tuluá, Cartago, Buenaventura, Jamundí y Santiago de Cali no cesa e incrementa la preocupación entre las autoridades del Valle del Cauca. Por lo que la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, acudió al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para adelantar un comité de seguridad en conjunto con algunos mandatarios locales con el fin de establecer soluciones urgentes para recuperar la seguridad de los vallecaucanos y sus mandatarios. Nosotros tenemos aquí la problemática de las disidencias, tenemos la problemática del ELN, tenemos la problemática de microtráfico, del hurto, del homicidio, y él a cada una de ellas les ha dado una solución. Tras cumplirse el comité de seguridad, el fiscal general de la Nación reiteró su compromiso con el Valle del Cauca y con garantizar desde la institución que dirige condiciones que respalden el buen funcionamiento de la justicia y la disminución de la delincuencia. Proponiendo que podamos abordar unas líneas investigativas a 60 y 90 días rápidamente con resultados concretos en homicidio, en extorsión, en microtráfico y en hurto, tanto en la ciudad de Cali, donde abordamos o donde planteamos unas comunas específicas donde se va a abordar esa situación, con fiscales, con investigadores específicos en esas dinámicas delictivas.
Asimismo, el funcionario demostró las acciones que desde la Fiscalía se han adelantado en los municipios del departamento que presentan situaciones críticas de violencia e inseguridad. Y a propósito de este comité de seguridad, un nuevo caso de violencia política se ha presentado en las últimas horas en el Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Jamundí. Los responsables, al parecer, serían la disidencia Jaime Martínez. Soy Ivonne Giraldo Rojas. En las últimas horas, a través de un video difundido por redes sociales, Ivonne Giraldo, concejal del Partido Verde del municipio de Jamundí, denunció que desde el pasado 6 de enero ha sido víctima de amenazas a través de mensajes de texto, al parecer por parte de disidencias de las FARC, que le exigen renunciar a su curul a cambio de respetar su vida y la de su familia. Confiando en las autoridades y las instituciones que representan al Estado, procedí a instaurar la respectiva denuncia ante la Fiscalía. Agradezco el apoyo y la solidaridad de la policía y de la alcaldesa Paola Castillo en esos momentos tan difíciles. Hago un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y a la Unidad Nacional de Protección para que atiendan el llamado a proteger la integridad de quienes representamos la democracia en nuestros territorios. Tras la denuncia de la funcionaria, las autoridades del departamento ya toman acciones con el fin de proteger la vida e integridad de la concejal. Tan pronto se tuvo conocimiento, con la seccional de protección y servicios especiales se activó la ruta de protección, se tramitó a la Unidad Nacional de Protección, se hicieron unas recomendaciones y ya el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de Jamundí va a realizar unas actividades preventivas con el fin de garantizar la seguridad de la concejal. Cabe destacar que esta no es la única vez que Giraldo ha sido víctima de amenazas. Hace algunos meses, durante su campaña por la alcaldía de Jamundí, fue hostigada cuando en su sede de campaña amenazaron al representante a la Cámara, Duvalier Sánchez. Las amenazas en contra de la concejal se dan tan solo 10 días después de que Eliezer Ávila, concejal del municipio de Tuluá, fuera atacado por delincuentes que le causaron la muerte en la noche del pasado 31 de diciembre. Y cambiamos de tema, pues en las últimas horas el Gaula de la policía Cali logró la captura de 3 extorsionistas en casos aislados. 2 de ellos fueron capturados en flagrancia, presuntamente por extorsionar a una creadora de contenido digital a quien le realizaban exigencias económicas por no divulgar videos y fotos íntimas a través de redes sociales. Uno de los implicados sería su hermana. El segundo caso se presentó cuando en una diligencia de registro y allanamiento en el barrio del Caney fue capturado un hombre que estaba implicado en un secuestro extorsivo que tuvo lugar el mes de febrero del año 2022. Cabe resaltar que en ese entonces, en una operación de rescate, fueron capturados 3 cómplices de este hombre e incautada un arma de fuego. Margarita y televidentes, por el momento es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó un protocolo para que las autoridades locales reglamenten en qué espacios públicos puede haber consumo de estupefacientes en sus territorios. Ana María Cuesta con más detalles. Margarita y televidentes, buenas tardes. El ministro Osuna explica que la doctrina de la Corte Constitucional habla de que no puede haber una prohibición absoluta al consumo de drogas, pero que esta puede ser restringida. Por ello, en cumplimiento de una reciente sentencia de la Corte, el gobierno expide un protocolo para que los alcaldes en su autonomía reglamenten horarios y lugares para el consumo de drogas en espacios públicos. Cada alcalde verá cómo los implementa en su municipio. Creo que la Corte acierta, la Corte y la legislación aciertan cuando saben, mire, es cada municipio el que sabe cuáles son los parques que se utilizan para hacer deportes, cuáles no, cuáles son los lugares, digamos, que normalmente son frecuentados más bien por adultos en las noches o en las tardes, las circunstancias de cada lugar. Seguramente no es lo mismo un lugar, digamos, destinado a zonas festivas de esparcimiento de adultos que una zona residencial. Los horarios no son los mismos en una zona de montaña y en una zona de playa. Osuna aclara que si un alcalde no reglamenta los espacios, se entenderá que el consumo quedará permitido. Pueden omitir su análisis. Es decir, puede que en algunos municipios ya haya esa regulación, de aquí sí y aquí no. Ahora, si no hay regulación, realmente lo que ocurre es lo contrario de lo que me estás indicando. Quiere decir que está permitido el consumo en cualquier lugar. O sea, de alguna manera esto lo que permite es restringir, porque la norma general es que está permitido el consumo.
Desde el centro de Bogotá, desde el Ministerio de Justicia, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Ana María, gracias. En 5 días aumentaron las alertas por amenazas de incendios forestales como consecuencia del fenómeno del Niño que azota al país. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cuáles son las zonas afectadas? Hola Margarita, muy buenas tardes. Pues en sí, hoy la mitad del país, es decir, cerca de 500 municipios están en alerta roja por amenaza de incendios forestales. Lo que preocupa es que estas alertas aumentaron hasta 400% más en los últimos 5 días. Lo que dice el Ministerio de Ambiente es que de 192 municipios con alertas por incendios forestales, pues pasamos a 747 y más de 500 hoy están en alerta roja. Se ha cuatriplicado el número de municipios que entran en alerta. En total tenemos 747 municipios, de los cuales 495 municipios están en alerta roja. Esto implica que requerimos especial atención de los nuevos alcaldes, gobernadores, para que sus sistemas de prevención y gestión del riesgo frente a este tema estén en sintonía. Especialmente ha sido sensible el departamento de Boyacá con 82 alertas, Cundinamarca 78 alertas, Santander 65, Antioquia 64, Huila 24 y Meta 24. Es que, Margarita, en la información entregada también por el Ministerio de Ambiente aseguran que en los últimos 5 días aumentó o se registró un incremento del 44% en los puntos de calor en el país. Estos puntos de calor se concentran principalmente en la zona caribe colombiana y también en el oriente del país, hacia Santander, algunas partes de la zona andina. Las recomendaciones, especialmente para la ciudadanía, que estemos primero muy alertas en zonas rurales. No es el momento, volvemos a insistir como lo hicimos en diciembre, de encender fogatas, de quemar residuos sólidos. Cualquiera de estas actividades de dejar residuos como vidrios en zonas rurales pueden conducir por las altas temperaturas y la situación de sequía que se presenta en varias zonas del país, generar chispas y conatos de incendio. Mira, a esta hora se registran 2 incendios activos, uno de ellos y el más preocupante en el departamento de Boyacá. Nosotros estaremos atentos a la información del IDEAM y también del Ministerio de Ambiente para informar en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Estados Unidos continúa en alerta por las tormentas invernales y tornados que han ocasionado estragos, dejando a su paso 3 fallecidos y miles de hogares sin electricidad. En Estados Unidos, una tormenta expansiva que reúne casi todas las amenazas meteorológicas invernales está lista para continuar ocasionando estragos y descargar más nieve y lluvia, la cual hasta el momento ha dejado 4 personas fallecidas sin electricidad a varios estados, inundaciones y múltiples rescates. Tras los fuertes vientos, más de 10 millones de personas están bajo alerta desde Mississippi hasta el sureste y la costa del este. Además, más de 1.350 vuelos fueron cancelados y más de 8.700 han sufrido retrasos. Tras las tormentas eléctricas que han causado importantes perturbaciones en los aeropuertos de Atlanta, Dallas, Fort Worth, Florida y Carolina del Norte. Según el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta invernal producirá fuertes nevadas, condiciones ventiscas y ráfagas de nieve en partes del oeste hasta el jueves. Inglaterra y Estados Unidos afrontan el mayor ataque hasta la fecha en el Mar Rojo ejecutado por los rebeldes hutíes de Yemen. El ejército estadounidense anunció horas antes que 18 drones y 3 misiles lanzados por los hutíes habían sido abatidos en el marco de un ataque complejo, mientras que las Fuerzas Armadas británicas anunciaron que sus barcos sufrieron varios ataques con drones. El Banco Mundial comunicó que la economía global se desacelerará
por tercer año consecutivo en el 2024. Los países en desarrollo serían los más afectados por el débil crecimiento que se estima para el mundo en el nuevo año. Ejecutivos del Banco Mundial expresaron enfáticamente estar preocupados por los países que sostienen altas deudas que les complican su camino a inversiones estratégicas para luchar contra la pobreza o contra el cambio climático. Noticia en desarrollo en CMI. Ecopetrol anunció reestructuraciones de su plan de negocios. La compañía hará énfasis en la producción de energías limpias como el hidrógeno. Durante la asamblea extraordinaria celebrada hoy en Bogotá, el presidente de la petrolera colombiana, Ricardo Roa, anunció que está en marcha este año el proceso de reestructuración de los negocios de la compañía, con énfasis en las energías limpias. Nosotros hemos pensado una reestructuración que está haciendo trámite y curso en estos momentos, en la cual vamos a definir muy claramente una línea de negocios centrada en las energías renovables, en las energías limpias, como insumo básico fundamental de la producción de hidrógeno verde. La Asamblea de Accionistas también aprobó hoy una flexibilización de los requisitos para integrar la junta directiva con el fin de abrirles espacio a los jóvenes y a las mujeres en esa junta. El mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado y ha hecho que también las ideas de los jóvenes sean bien valoradas y bien tenidas en cuenta en estos consejos directivos, en estas juntas directivas de las grandes organizaciones. La reestructuración de los negocios de Ecopetrol tardará en promedio 1 año y medio. Las autoridades en Cartagena han reportado un incremento de pacientes con COVID. Gabriela Almeida en la capital de Bolívar. Margarita, televidentes, así es, muy buenas tardes. Se encienden las alarmas en Cartagena por aumento de casos de COVID-19 en la ciudad. Se alerta, por supuesto, a la comunidad, sobre todo a la estudiantil, ya que están próximos a iniciar clase. Veamos. El Departamento Administrativo Distrital de Salud solicitó a los representantes de las IPS que funcionan en Cartagena fortalecer las acciones de toma de muestras a personas que cumplan con la definición de caso de infección respiratoria aguda y COVID-19. En Cartagena tuvimos en diciembre un caso de COVID por día y antes de diciembre teníamos 7 casos por semana, lo que quiere decir que tenemos que cuidarnos porque el COVID definitivamente no se ha ido. El informe indica que se reportó la circulación del virus sincital respiratorio en un 38% y adenovirus en un 31% durante el 2023. Esto es totalmente controlable si tomamos las medidas pertinentes, el lavado permanente de manos. Si existen instituciones educativas, niños escolares o en la casa, algún paciente inmunocomprometido o jóvenes con sintomatología, pues el uso de cubreboca y el aislamiento social mientras pasa el periodo de propagación de ese virus. La alerta del TADIS se da después de conocer la actualización epidemiológica del COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud del 22 de diciembre de 2023, donde informa que el número de casos modificados ha aumentado, mientras que las muertes han disminuido durante los últimos 28 días. Es todo desde Cartagena. Gabriela Almeida, Noticentro 1, CMI. César, feliz tarde, buen almuerzo. Nos encontramos en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Quédense ustedes con Tú Tienes la Sazón en el Canal 1. Nos vemos.